Bueno, hoy vamos a empezar una serie, eso no va a ser muy larga y vamos a intentar recortar las prédicas para que no sean tan largas, porque no sean, bueno, sino hacer las prédicas un poco más cortitas. Entonces esta prédica de hoy es una prédica literalmente corta, pero va a ser muy educativa. En la Biblia hay muchos pasajes que se predican narrando, se llama narrativa. Hay muchas partes del Antiguo Testamento que es narrativa, se puede predicar leyendo la Biblia. Y me gusta leer la Biblia y narrar. Entonces, bueno, hoy vamos a narrar unos pasajes bíblicos que tienen que ver, pero no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Entonces, Antioquía es una zona de varias comunidades. Es una zona de varias comunidades en el Asia Menor, actual Turquía. Después ponemos el mapa. Actual Turquía. Pero antes de nada, yo estuve en un retiro y en el retiro nos enseñó un hombre muchas cosas, sobre todo la narrativa del Antiguo Testamento. En este caso vamos a narrar del Nuevo. Pero nos enseñó primeramente dos panoramas bíblicos. Y yo quisiera que ustedes, vamos a explicar esos dos panoramas, porque ese panorama bíblico es la obra del Señor a través de los tiempos y descrita a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a poner esta pantalla un momentito, porque voy a hacer como un dibujo donde vamos a ver un panorama bíblico. Es muy importante entender el panorama bíblico para saber lo que Dios está haciendo y lo que Dios hizo, lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer a lo largo de todos los tiempos. Y vamos a darnos cuenta como nosotros, los que hemos creído, estamos metidos en ese panorama. Y como Dios tiene... un plan tremendo para nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta de dónde sale Antioquía. ¿Por qué se funda la iglesia en Antioquía? Entonces, viendo el panorama, vamos a darnos cuenta, ya entiendo por qué Antioquía. Entonces, bueno, uno de los panoramas que aprendimos está fácil, muy fácil. Imagínate esto, un triángulo, espérate, vamos a borrar, limpiar, y vamos a ponerlo en negro. Imagínate un triángulo invertido. Bueno, un triángulo así más o menos. Y esto es un triángulo. Y aquí una cruz. Entonces vamos a ver este triángulo. Voy a hacer un panorama bíblico para que tengan una idea. Antiguo Testamento, la cruz y el Nuevo Testamento. ¿Está claro, no? Sí. Entonces vemos como al principio Dios fundó las naciones, una línea. En medio del Antiguo Testamento, si avanza un poquito más, vamos a ver otra línea. En el Antiguo Testamento, Israel. Vamos viendo el panorama, ¿no? Las naciones, después el pueblo de Israel. Y después del pueblo de Israel, Cristo, ¿no? Entonces estamos en el medio. Y después, otra línea, la iglesia. La mitad del Nuevo Testamento, que es donde vamos a estar predicando. Y después, las naciones. Ya vemos el panorama. Cristo funda las naciones. El principio de la Biblia, las naciones. Israel, Cristo
Cristo, la iglesia. ¿Y a dónde va la iglesia? A las naciones. Las naciones. Entonces vamos a ver Antioquía. Antioquía era del pueblo de Israel. Antioquía fuera del pueblo de Israel, extranjero. Las naciones. Y entonces por eso yo quiero llevarlo ahí. El por qué, lo que está haciendo Cristo para llegar a Antioquía. Para llegar a Antioquía. Dentro de este panorama bíblico, si ves toda la Biblia, habla de esto. Él funda las naciones, él multiplica la humanidad. Después, dentro de eso, funda el pueblo de Israel para que sea luz a la humanidad. Después llega lo nuevo. Después él funda la iglesia con la finalidad de llegar a las naciones. Y por eso Antioquía. Entonces, dentro de esto vamos a ver lo siguiente, otro panorama bíblico. Este es uno. Después, dentro de esto hay otro panorama. Acuérdense de esto. Lo bueno. Primero, lo bueno. Lo bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Él lo primero lo hace bueno. O sea, hizo algo buenísimo para que tú y yo viviéramos en este mundo. Él hizo primero lo bueno, pero después viene lo malo. ¿Y qué es lo malo? Más o menos, ustedes más o menos saben, ¿no? Lo bueno lo hizo Dios, lo malo, el pecado. Pero después viene Cristo y es lo nuevo. Nuevo. Entonces vemos lo bueno, el panorama bíblico. Acuérdense, la Biblia entera. El primero lo bueno, pero después lo malo. Pero después lo nuevo. Jesús, el nuevo pacto, lo nuevo. Nacer de nuevo, el nuevo pacto, todo lo hizo nuevo a partir de Cristo. Y al final, lo perfecto. Entonces ya tenemos dos panoramas bíblicos. Entonces, viendo el panorama bíblico, podemos ver la obra de Dios, lo que está haciendo en Esteban, que es el contexto de lo que es Antioquía. Y el contexto de nosotros. Entonces vemos como primer panorama bíblico, las naciones, Israel, Cristo, la iglesia, las naciones. Ya tienes un panorama de todo lo que está haciendo Dios, desde el principio hasta donde quiere llegar. La idea de las naciones, que toda la gente conozca a Cristo. Y entonces, dentro de otro panorama bíblico, vemos como en la escritura está primero lo bueno, después lo malo, después lo nuevo y lo perfecto. ¿Dónde estamos ahora? En lo nuevo. Estamos en lo nuevo, estamos en su iglesia. Estamos camino a lo perfecto. Entonces estamos ahí para que sepan dónde estamos en la Biblia. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Lo podemos decir entre todos. Lo podemos decir entre todos. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. De nuevo, otra vez. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Acuérdate el panorama bíblico. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Para allá vamos. Todo el que ha creído va de camino a lo perfecto. Y Dios quiere llegar a las naciones para que todas las naciones vayan camino a lo perfecto. A lo perfecto. Ese es el plan de Dios. Ese es el panorama bíblico. Dicho esto, vamos a entrar entonces en el texto de por qué se funda Antioquía. Y yo quisiera que relacionásemos por qué nos fundamos, por qué se funda esta iglesia aquí. Y si está Paco detrás de esto o no. O está Lucy, o está Javi Blaney, o está todos los que estuvimos primeros aquí. Si somos nosotros o no somos nosotros los que estamos detrás de esto. Es importante reconocer eso. Bueno, dicho esto, ya tenemos dos panoramas bíblicos. No se nos olvide, primero las naciones, Israel, funda el pueblo de Israel para que sea luz a las naciones, porque estaban en lo malo.
Entonces hizo el pueblo de Israel para que sea luz, pero lamentablemente la luz alumbraba muy poquito, muy poquito. Pero vino lo nuevo, Cristo. Cristo funda su iglesia, nosotros, para poder nosotros llegar a las naciones. Todo eso si nosotros contamos las cosas buenas de Dios, si predicamos el evangelio. Si predicamos el evangelio, si no, la iglesia se queda sin llegar a las naciones. Y vamos a ver hoy un ejemplo de cosas que hace Dios para llegar a las naciones. Entonces, bueno, dicho esto ya se puede apagar. Vale. Dicho esto, vamos a un texto bíblico. Si quiere, vamos a Hechos capítulo 8. Hechos 8, vamos a leer todo, vamos a leer, no pasa nada. Leyendo la Biblia, vamos. Aquí vamos a leer un versículo porque después vamos a Hechos 11, que es donde está lo de Antioquía. Te pongo en contexto para llegar al capítulo 8, donde empieza la persecución. Te pongo un contexto muy bonito. Yo quisiera que lo leyeran. 5, 6 y 7 del libro de los Hechos. O sea, 5, 6, 7 o 6, 7 de Hechos. Hechos 5, Hechos 6 y 7. Para llegar entonces al 8, que es donde vamos a leer. Pero es muy largo, no me puedo poner a leerlo hoy. Habla de Esteban. Habla de Esteban. Y Esteban, si se acuerda quién fue Esteban, ¿quién fue? ¿Quién cuenta algo de Esteban? Fue apedreado, primer mártir. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo fue escogido Esteban y por qué? Diácono. ¿Y por qué? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. O sea, vamos a ver, se estaba fundando la iglesia en el libro de los Hechos, en la fundación de la iglesia. El libro de Hechos habla de cómo se funda la iglesia. Cristo se va y queda la gente predicando el evangelio y se fue fundando la iglesia. Pero había un predicador que tenía un fuego tremendo por predicar el evangelio. Entonces en la iglesia escogieron diáconos. Y entonces la gente veía, escojan ustedes, le dijo los apóstoles al pueblo, y el pueblo dijo, escojan ustedes a un diácono de entre los que están aquí. Y escogieron a Esteban porque estaba lleno de Espíritu Santo. Era un hombre que tenía fuego, conocía la palabra. Entonces ese hombre predicaba con tal poder el evangelio que la gente se tapaba los oídos. Primeramente, cuando lo veían su cara y era como la cara de un ángel. O sea, él reflejaba una luz tremenda y la gente veía, es como la cara de un ángel. Imagínate si estaba ese hombre lleno de Espíritu Santo y la ganas de predicar que tenía. Entonces él fue arrestado por el pueblo mismo, por el mismo pueblo judío, prácticamente por sus hermanos y padres, lo arrestan. Y él en su arresto se defiende, y en su defensa yo quisiera que ustedes lo leyeran en su casa. Ahí tienen una tarea. Lean cómo se defiende Esteban. El que aprende estos pasajes de cómo se defiende Esteban, aprende usted a defenderse allí cuando salga de aquí. Aprende usted a predicar el evangelio. Aprende un panorama bíblico muy bonito. Entonces este hombre predicaba de tal manera que no resistían sus oídos, les producía comezón de oído, como dice la Biblia, cuando lo oían predicando. Entonces fue arrestado y en su defensa predicó de nuevo otra vez. Y a los que estaban oyendo les dio tal comezón de oído que se tapaban los oídos para no oírlo. Y al final acabaron, ¿tú sabes qué? Apedreándolo. El hombre que decía la verdad duele tanto y pincha tanto el corazón que querían quitárselo delante, no podían resistirlo. Y por lo tanto Esteban fue apedreado por predicar el evangelio. Entonces el capítulo 8
Escucha estos primeros versículos, escucha esta primera oración que tiene este versículo. Yo quisiera que te lo llevaras para tu casa y lo investigaras. Investigaras esto, porque es importante saberlo. Dice, Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía la muerte de Esteban. Saulo estaba mirando cómo lo apedreaban. ¿Y por qué? ¿Por qué Saulo estaba mirando, consentiendo cómo lo apedreaban? Ahí te lo dejo, investigue eso en la casa, es muy importante. Y Saulo consentía en su muerte. Escucha, en aquel día que apedrearon a Esteban, entonces aquí entramos en texto, hubo una gran persecución. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el pueblo que no creía en Cristo empezaron a perseguir los que anunciaban a Cristo. Y entonces ya mataron el primero, Esteban, fue el primer mártir de la nueva iglesia. Entonces empezaron a perseguir a todo el que predicaba el evangelio. Entonces hubo una persecución. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Escucha, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Entonces, de Jerusalén era el centro donde se predicaba, donde se fundó la primera iglesia, donde estaban prácticamente encerrados todo el evangelio. ¿Me entiendes? Pero a partir de esta muerte y esta persecución, se empezó a expandir el evangelio fuera de los límites de Jerusalén. ¿Qué ocurría? Que antes al pueblo judío creía que el pueblo judío estaba vetado esas buenas noticias de Dios, que la salvación era solo para el pueblo judío. Entonces estaba vetado predicarle a un extranjero. Y entonces hablaban de circunciso e incircunciso. Los incircuncisos era el pueblo fuera del pueblo de Israel. Entonces predicarle la salvación a uno de extranjero era un tabú tremendo que había allí. Entonces no se podía predicar, o sea, te lo tenían vetado. Hasta el contexto del capítulo 11, que habla de la conversión de un incircunciso. Se llama Cornelio. No sé si han oído la historia de Cornelio. Yo estoy poniendo en situación. Cornelio fue el primer extranjero en aceptar al Señor Jesucristo, en ser bautizado con Espíritu Santo. Entonces a partir de ahí se empezaron los apóstoles a dar cuenta de que el evangelio no era solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para todos los extranjeros, era para los llamados gentiles, fuera del pueblo de Israel. Entonces hubo esa persecución. Ahora vamos al texto. Entonces lo tenemos aquí, Antioquía. Leo apenas de esto. Yo le puse por nombre esta prédica, muy importante esto. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. No son nuestros pensamientos. Eso lo han escuchado en la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir más o menos eso? ¿Qué quiere decir más o menos eso? A veces creemos, nosotros pensamos en una cosa, hacemos un plan en nuestra vida, por ejemplo. Hacemos un plan en nuestra vida y yo hago este plan, hago esto, y en tal año voy a estar en tal sitio, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto. Y uno hace un plan. Sí. Sí, pero ajá. Uno hace un plan y resulta que el plan que yo hago no es el plan del rey. Y eso es importante. Eso es importante, saberlo. Por eso es tan importante reconocer a Dios como que yo hago un plan, pero deja ver si es su voluntad que ese plan se lleve a cabo. Porque, por ejemplo, Daniel vino, yo tenía tiempo sin verlo. Daniel, mira, no es casualidad que hayas venido hoy. Puede ser que Dios tenga un plan para ti. Y tu pensamiento no está en eso. Igual que el de Javi. Igual que el de Wilson. Entonces yo digo, bueno, yo tengo mi vida, voy así, yo pienso, mira,
pero resulta que Dios tiene un pensamiento para ti. Entonces por eso yo puse esto, mi pensamiento no es el pensamiento de Dios. Y entonces la titulé así porque nosotros como iglesia nos identificamos con Antioquía. Dice, Dios usa, como idea central, Dios usa el fuego del mundo y a veces hasta el fuego que en el mundo y a veces la propia iglesia rechazan para plantar comunidades que cambian historia. Esto quiere decir que a veces uno sufre persecución. A veces uno cree que está en una persecución que te va a hundir, por lo menos fuera del mundo o dentro de la iglesia, y resulta que es la obra de Dios, el pensamiento de Dios que tiene para contigo. Entonces uno piensa que va siendo rechazado de una iglesia, uno se va para otra iglesia y uno va llegando a iglesia y no encaja. Oye, ¿y esto qué es? Uno entonces empieza a temerse, oye, ¿a dónde vamos a meternos? Y resulta que Dios tiene un plan mucho más de lo que tú tienes. Y entonces por eso nosotros nos identificamos con la iglesia de Antioquía, porque nosotros nos vimos, Luz y yo, dando tumbo de iglesia en iglesia. Y entonces nos preguntamos por qué. Y vemos hoy cómo Dios tiene un propósito. Como lo tiene conmigo, exactamente igual lo tiene contigo. Por eso que siempre nuestro pensamiento tenemos que siempre esperar que coincida con el pensamiento de Dios. Entonces, nosotros salimos, les cuento un poquito más o menos nuestra historia. Nosotros salimos bueno, aquí casi todo el mundo la conoce, salimos de una iglesia que queda por aquí cerca, no la voy a nombrar porque no procede. Y entonces nos vimos ahí envueltos en una discusión y envueltos en una división prácticamente, y nos fuimos por otra iglesia. Y no sé si se identifica con Esteban. Esteban predicaba y la gente tenía comezón de oído y por lo tanto hubo apedreamiento. O sea, a veces uno no encaja en la iglesia porque uno, por lo menos yo, por ejemplo, ustedes me conocen, yo tengo fuego por predicar la palabra de Dios. Y entonces yo llego a un sitio donde no coincide y entonces no es bien aceptado. Entonces nos tuvimos que ir por otra iglesia. En la otra iglesia nos pasó lo mismo y nos vimos que no encajábamos tampoco ahí. Y lamentablemente tuvimos que irnos para otra iglesia. Y en la otra iglesia ya estamos, mire, no encajábamos tampoco. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Salimos de una dispersión, fuimos para otra y seguimos siendo perseguidos. Fuimos para otra y seguimos siendo perseguidos. Y resulta que acabamos en Antioquía. Y entonces ya van viendo por dónde vamos. Por la persecución, Dios usa la persecución para fundar nuevas iglesias, para expandir el evangelio, para llegar a las naciones, para llegar a mucho más gente. Entonces, esto fue exactamente lo que narra el pasaje que vamos a leer. Entonces, vamos a Hechos capítulo 11. Dios usa el fuego que en el mundo y a veces la propia iglesia rechazan para plantar comunidades que cambian historia. Y luego envía manos fieles, escucha esto, para formarlas hasta que su identidad sea visible en el mundo. Esa es la obra que está haciendo Dios a través de estos primeros que se expandieron por el mundo. Pero yo quiero que tú te identifiques, por favor, identifícate con estos hombres que Dios quiere que siga extendiendo la palabra de Dios, la palabra del Señor hasta llegar a las naciones, hasta llegar a muchas más personas. Entonces, vamos al capítulo 11. En el 10, Pablo está con Cornelio, ahí recibe por primera vez un extranjero.
11 del 19 en adelante. Hechos 11 del 19 en adelante. Leemos la palabra. Dice así en el 19. Ahora bien, a los que habían sido esparcidos, ya se da cuenta, por causa de la muerte de Esteban, hubo persecución. Y los que habían sido esparcidos fuera de Jerusalén, porque predicaban a Cristo y estaban siendo perseguidos, entonces dice la palabra, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Dice, a los que habían sido esparcidos, dice, pasaron hasta Fenicia. Entonces ya vemos cómo cruzan los linderos, ya estamos fuera del pueblo de Israel, ya estamos en otro país. Dice, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces dice, no hablando, escucha, a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora entiende por qué se predicaba a los judíos y a un extranjero no se le predicaba. Porque resulta que ellos tenían, el pueblo de Israel tenía como que la salvación era solo para el pueblo de Israel, era solo la bendición para ellos. Y predicarle a un extranjero no, porque tú eres extranjero, a ti no te toca la bendición. Pero resulta que a través de la muerte de Cornelio, Dios identifica cómo el Espíritu Santo es para toda la humanidad. Y entonces los apóstoles empiezan a ver cómo la bendición se le tenía que predicar también a los extranjeros. Entonces, como era un tabú que tenía el pueblo de Israel, Israel, a mi punto de vista, fuerza la expansión. O sea, fuerza que salgan fuera de los límites del pueblo de Israel. Entonces, esta dispersión hace que la gente salga fuera de los límites del pueblo de Israel. O sea, vete fuera de los linderos, predica en el extranjero. Es necesario que otra gente de otras latitudes escuchen la palabra. Entonces dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron el lindero hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablándole a nadie la palabra porque todavía ellos tenían el tabú, sino solo a los judíos. Entonces en estos países eran fuera del pueblo de Israel, pero habían judíos viviendo. Dice, pero, escucha, pero, cambian las cosas cuando hay un pero. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? A los griegos. Entonces ya empezaron a predicar el evangelio a los extranjeros, a los griegos, a los de Grecia. ¿Estás entendiendo, no? Los cuales entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y ahí vemos como estos perseguidos, como a partir de la persecución que hubo por causa de Esteban, entonces se expande el evangelio a otras latitudes, a otros países. ¿Y hasta dónde ha llegado eso? ¿Hasta dónde más o menos? ¿Qué opinas tú? Hasta aquí. ¿Y quiere que de aquí siga, no? Para otras latitudes. Entonces nosotros nos identificamos con ¿quiénes? Con estos varones. Con estos varones, dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a otras personas, a otros extranjeros, a otras latitudes. Y entonces nos identificamos con la iglesia de Antioquía. Dice, entonces había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Escucha esto. Y esto, la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Entonces, hermano, mire, yo me acuerdo cuando hay un pasaje bíblico donde la conversión de Saulo, cuando Saulo se convierte, Saulo lo llevan ciego para una casa, ¿no? Y entonces le dice no me acuerdo quién fue el que le encargó, ¿tú te acuerdas, Joan? ¿Quién fue el que le encargó? Le dice, ve y cuídalo, porque preciada herramienta me es este.
¿Eh? Ananías, ¿no? Ananías le dijo, ve y cuídalo porque preciada herramienta me es este. ¿Y por qué preciada herramienta? ¿Ah? Sabía que iba a ser lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? La teoría con Saulo era grande. Iba a ser un Saulo. Ajá, pero ¿por qué? Porque predicaba el evangelio, ¿no? Porque predicaba el evangelio. Entonces, hermano, mira, todo el que predica el evangelio es preciada herramienta o no. Preciada herramienta. Así como Pablo lo utilizó para preciada herramienta para que otros conocieran a Cristo, hermano, puede ponerle cuño. Usted es preciada herramienta para Dios si usted predica el evangelio. Y si usted no predica el evangelio, Dios quiere que seas preciada herramienta, que prediques el evangelio. Entonces, para que usted vea, Dios ama a toda su creación, ¿no? Pero ama a los que le han recibido, pero ¿sabe que ama más todavía? A sus preciadas herramientas. Preciada herramienta para Dios es el que predica el evangelio. ¿Entiendes? Entonces, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando uno predica el evangelio y uno lleva esa misión de predicar el evangelio a otras personas, la mano del Señor, puedes ponerle el cuño, está contigo. La mano del Señor está contigo. Todo el que lleva el evangelio, la mano del Señor está con él. Es el mensaje de salvación. Entonces, esto acontecía con estos hombres que fueron a Antioquía y predicaban el evangelio y la mano del Señor bendecía. ¿Y usted cree que eso está ocurriendo aquí? Sí, sí. Entonces vemos como de la dispersión de otras iglesias, ¿qué hizo Dios con ellos? Funda otra, ¿no? Funda otra iglesia. Entonces mi pensamiento no era esto. No era mi pensamiento. Pero sí el de Dios. Entonces vemos como si mi pensamiento, yo no pensaba nunca jamás. Yo siempre lo veía, pero no. Yo dije, oye, aquí se puede fundar una iglesia, un buen lugar. Mucha gente me lo decía, buen lugar. Mucha gente lo veía. Pero resulta que mi pensamiento no estaba en eso. De hecho, que esto estaba vacío y nosotros en otra iglesia. Y resulta que gracias a esa dispersión, gracias a esos malentendidos no provocados por Dios, recuerdo, Dios no está en las pleitos, Dios no está en las peleas, Dios no está en las divisiones, Dios no está en nada de eso. Pero lo que sí está Dios es que Dios aprovecha a las preciadas herramientas. No la va a desperdiciar porque la mano de Dios está con él. Entonces resulta que a raíz del pecado de un lugar, malos entendidos, divisiones, envidia, celo, contienda, Dios no es que aproveche el pecado, no. Dios aprovecha la situación que ha provocado el pecado que hay en nosotros. Entonces, aprovechando la situación, dijo, mira, voy a fundar otra iglesia. En el vivero voy a fundar otra iglesia. No, Paco va a fundar una iglesia. Dios va a fundar una iglesia. Dios va a utilizar las herramientas que él tiene para fundar una iglesia. Por eso cuando llaman, no, que Paco, que Lucy, que Paco, que Lucy. Hay algo que está utilizando a Paco y a Lucy. No es Paco y Lucy. No le pongan la medalla a Paco y a Lucy, por favor. Pónganle la medalla al que obra en Paco y Lucy, en ti, en todo. Dice así, y la mano del Señor estaba con ellos. Nosotros decidimos ponernos aquí porque ¿sabes qué? Huimos de un sitio, de otro sitio, ¿y a dónde nos metemos? Nos vimos como diciendo el Señor, ahí es donde yo quiero. Entonces vemos como mi pensamiento que yo tenía no era el de él era otro. Y entonces abrimos la puerta. Como lo abrieron en Antioquía esta gente. ¿Ves cómo es la cosa? ¿Cómo aquí? Y resulta que la mano del Señor está con las preciadas herramientas que él envía a Antioquía. La mano del Señor estaba con ellos. No eran ellos, era el Señor en ellos. Era la bendición de Dios en ellos. Y si, hermano, lo hizo con ellos, con Daniel, tú contigo lo puedes hacer también. Con David, con María, con José Manuel.
Por eso lo importante de predicar en otras ciudades. No hay que esperar, no hace falta que haya división. Hace falta que la palabra se expanda para otras latitudes o para otras, o por lo menos a Jerusalén, tu familia. Métete eso en la cabeza. Cuando crees, tienes una misión que cumplir. Primero Jerusalén, tu familia, lo más cercano, tu familia. Predícale a tu familia, trae a tu familia a la iglesia. Tu familia es lo más cercano. Sí, imagínate que los que estamos aquí, cada uno trae parte de la familia a la iglesia. ¿Cuántos seríamos? Ahí tienes. Predica a tu familia. Sé preciada herramienta para Dios a tu familia. Dios te va a bendecir. Dios va a ir contigo. La mano de Dios va a estar sobre ti. Va a ser preciada herramienta para Dios en tu familia. Me dijo Ángeles, me dijo, mira, ¿cómo es eso que serás salvo tú y tu casa? Explícame eso. ¿Cómo es que si yo soy salva, mi casa es salva? Tu casa será salva si tú le predicas. Tu casa va a ser salva si tú llevas las buenas nuevas de Dios. Dios va a ir, va a ser bendecida por Dios para que tú prediques a tu familia y tu familia oiga la palabra. Entonces, el que acepta el regalo, el que abraza la cruz, el que abre su corazón a Dios, el que reconoce su pecado, entonces salvo. Pero si tú eres un foco de luz en tu familia va a ver con claridad. Si tú le predicas el evangelio, tu familia va a ser salva. Pero cada quien tiene que dar su propio paso. Entonces, serás salvo tú y tu casa. Habla de que tú eres salva, tú has aceptado al Señor. Ve y predícale a tu familia para que todos cojan de ese pastel que tú estás comiendo. Y todos entonces sean salvos. Dice, y la mano del Señor está con todo el que predica. Estaba con todos los que predicaban en Antioquía. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, nos identificamos con esta iglesia, con la iglesia de Antioquía. Han creído gente, han creído, se han convertido, se han bautizado. Entonces, vemos el panorama bíblico. Vemos ahora el panorama que yo puse ahí. Vemos como el pueblo de Israel, Cristo la iglesia y la iglesia a las naciones, a la humanidad. Entonces vemos como aquí está siendo como un tipo, o nos reflejamos. Me dice Joan que nosotros somos el reflejo exacto de Antioquía. Y así como nosotros, muchas iglesias en el mundo serán como Antioquía. Entonces mira, si nos damos cuenta, salieron de Jerusalén. El pleito fue en Jerusalén. La división, vamos. Pero Dios utiliza todas esas situaciones para expandir a la gente, para que se vaya. Y se fueron de aquí a Antioquía de Siria, aproximadamente este montón de kilómetros. ¿Para qué? Para que cruzaran los límites, fuera a esparcirlo por el mundo. Chipre, los viajes misioneros, hasta Tenerife. Lo que pasa es que Tenerife no sale en el mapa, pero es expandir el evangelio a toda la humanidad. Acuérdense lo que les prediqué de la fuerza centrífuga del evangelio. Antes era centrípeta el pueblo de Israel y después de Cristo fue centrífuga fuera del pueblo de Israel. Entonces esta expansión llega con fuerza centrífuga, por decirlo así, a Antioquía de Siria. Entonces ahí se funda una iglesia con los esparcidos. Con los esparcidos. Yo era uno de los esparcidos. Y se funda Antioquía. Y de Antioquía mucha gente creyó y mucha gente fueron bautizados. ¿Qué acontece cuando ven el fenómeno que estaban viendo como aquello estaba creciendo? Y vieron que la iglesia gente de todo pueblo y nación estaba yendo a la iglesia y creyendo en Cristo. ¿Cómo así? Si eso estaba vetado para el pueblo judío nada más. Entonces empezaron a ver cómo se expandía el evangelio. No estaba vetado solo el pueblo de Israel, sino era para toda la humanidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegó la noticia en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén.
Entonces vemos como los esparcidos fundan y empiezan a predicar el evangelio, y mucha gente empieza a reunirse en la iglesia y a creer en el evangelio, y era algo extraordinario que estaba aconteciendo, y esta noticia entonces recorre de nuevo, se regresa y llega otra vez a Jerusalén las noticias. Oye, ¿qué está pasando ahí? Dice así, llega la noticia en el 22, llegó la noticia que estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Y quién será Bernabé aquí? ¿Quién será Bernabé? Compañero de pausa. ¿Quién será? Pero ¿quién será aquí Bernabé? Imagínate que somos Antioquía y envían a Bernabé. ¿Quién será? ¿Quién es Bernabé? Johan es Bernabé. Johan es Bernabé y Gaby. Sí. Son dos Bernabé que tenemos aquí. Y vemos como entonces la iglesia empezó a expandirse, y entonces Dios dijo, oye, ¿qué pasa ahí? Oye, ahí falta un poquito de orden, porque veo aquello un poco tal, pero veo fuego en eso, algo extraordinario. Pero falta, ¿sabes qué? Que la iglesia aprenda, que la iglesia tenga las cosas claras. Vamos a enviar un experto allí para que... Y entonces envía a Bernabé, no envía a un apóstol, envía a Bernabé. Era más o menos reconocido como apóstol, pero no era de los que anduvo con Cristo. Era un hombre muy preparado. Mira lo que dice de Bernabé la Biblia. Por cierto, Bernabé se llama, el significado es hijo de consolación. Dice, cuando llegó, dice, y enviaron, estaba en Jerusalén, y enviaron aquí entonces a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Entonces los apóstoles envían un emisario, un hombre preparado, un hombre que fuera y vea lo que estaba aconteciendo en esa iglesia, porque tanta gente del extranjero se estaba reuniendo y aceptando al Señor. Entonces dice, y lo enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Imagínate, viene Bernabé hasta Antioquía y llega a la iglesia y entra aquí, imagínate. Y cuando llegó, ¿qué vio? Vio la gracia de Dios. No la gracia de Paco, no la gracia de Lucy. Vio la gracia de uno que estaba haciendo la obra de verdad, utilizando a las personas que han creído en él, como te puede utilizar a ti, como todo el que le levanta las manos, como es utilizado por Dios, si quiere. Entonces, vemos como Bernabé dice, cuando llegó vio la gracia de Dios, y ¿qué hizo? Se regocijó. Imagínate el gozo cuando vio aquello, gente viniendo de toda lengua y nación, y viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, una iglesia con fuerza, con ánimo, una iglesia gozosa. La gente se bautizaba, otros declaraban el cambio que había hecho en ellos. Eso ha ocurrido aquí. Sí. Ha ocurrido aquí. Nos identificamos perfectamente con la iglesia de Antioquía. Dice, cuando llegó, vio la gracia y se regocijó, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Entonces él empezó ahí a exhortarlo, a enseñarlo, y empezó él a dar como instrucciones de cómo seguir a Cristo, cómo seguir una iglesia con orden. Dice en el 24, porque ¿quién era Bernabé? De Espíritu Santo y de fe. Era como el que mataron, como Esteban. Era un varón bueno. Esto lo describe a Esteban, su carácter. Era un varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Entonces enviaron el adecuado para que reforzara la iglesia. Johan puso, no vino a competir en la iglesia, puso Johan 2 o 3 veces. No vino a competir, sino a reforzar la iglesia. No vino porque él quiso, sino porque Dios hace una obra de continuo, como el que abre la puerta, como el que intruye a la gente.
¿Tú me entiendes? Entonces nos estamos dando cuenta que nuestro pensamiento, Joan, tú pensabas venir aquí. ¿Y tú, Gaby? Entonces no era tu pensamiento, tú pensabas otra cosa. Entonces nos damos cuenta como hay un pensamiento de Dios que obra a través de todos nosotros. Por eso cuidado con hacer planes a largo plazo. Sí. Cuidado con hacer planes a largo plazo. No, yo dentro de tanto voy a estar en tal sitio. Cuidado con eso. Porque Dios tiene otro plan para ti. Dios no sabe dónde te va a poner. Por eso es que está pendiente en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno, para todos los creyentes. Entonces dice, porque era varón lleno de Espíritu Santo, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, ya se estaban agregando y cuando llegó el refuerzo, más gente se añadió. La iglesia siguió creciendo aún más ahora porque tenía un refuerzo. Dice el 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar ¿a quién? A Saulo. Saulo, curiosamente, eso para que lo investigue, curiosamente el que consentía en la muerte de Esteban. ¿Qué había pasado con él? Ahí te lo dejo, esa es la investigación. Dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándole, ¿qué hizo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque veía que aquello crecía la iglesia. Eran muchos, necesitaba más refuerzo todavía. Y entonces ellos dicen, güey, yo refuerzo, pero necesito más refuerzo todavía. ¿Quién puede separar? ¿Ah? ¿A nosotros quién puede separar? El seminario. El seminario, sí. El seminario. Bueno, ¿Tú crees que los recursos están llegando? ¿ah? ¿Tú crees que los recursos están llegando? Le pongo el coño, los refuerzos están llegando. Ahora falta que los refuerzos se dé cuenta de que es un refuerzo. No es no refuerzo, es un refuerzo. Yo soy un refuerzo, tú eres un refuerzo. Dios quiere que todos apuntalemos la iglesia, seamos refuerzos. Les cuento, estamos tenemos el plan de fundar una iglesia, una pequeña congregación en Icod. Y ya conseguimos una silla y unas mesas a un precio muy barato. Ya están compradas las sillas y las mesas. Entonces ya se está buscando el local. Hay un hombre ya buscando el local. Y muy probablemente Antioquía tenga que irse para Chipre. Tenga que avanzar para el pueblo de al lado. Y el pueblo de al lado te quiere avanzar para dos pueblos de al lado. ¿Me entiendes? Ya por lo menos vamos a avanzar para el pueblo de al lado, a uno de ellos. Entonces, ya tenemos más o menos comprar la silla, ya se está buscando el local. Y bueno, va a hacer falta gente para ir ahí a reforzar, como otros Bernabé a reforzar allí. Porque cuando se empiece a reunir la gente, hay que enviar gente a preparar discipulado de mujeres, hace falta predicación del evangelio en la calle, hace falta enseñadores de niños. Entonces, ¿de dónde sale? De Antioquía. Entonces, no estamos haciendo un panorama bíblico, cómo Dios de Cristo va a la iglesia. Y de la iglesia, ¿dónde? Las naciones. Ahí estamos nosotros, en búsqueda de las naciones. Acuérdense de esto, mira, yo siempre lo digo. Bueno, Joana, Dios, que te vaya bien. Qué pena que no se pueda quedar todo el culto, pero bueno. Se me fue el baifo. Dicho, en el 20, en el 26. Y la congregación, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes se congregaron? Pablo y Bernabé. Llegó el refuerzo todo un año. Porque necesitaban. Claro, porque ¿qué ocurre? Estos chicos fundaban la iglesia y llamaban y predicaban el evangelio. Pero no solo eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Necesita edificar la iglesia. Necesita enseñar la iglesia. Y por eso envía enseñadores. Entonces yo me veo aquí como nosotros nos utilizó para abrir aquí y ha utilizado al maestro aquí para que venga a enseñar. Entonces vemos como el reflejo exacto de la iglesia de Antioquía. Entonces nos identificamos con ellos. Dice,
En el 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Escucha, y enseñaron a mucha gente. Enseñaron a mucha gente. Entonces, ¿cómo se está enseñando aquí? No estamos dando un discipulado. Las mujeres tienen un discipulado excelente. ¿Ah? Se está haciendo lo de los matrimonios. Joan tiene un plan que por lo menos primero se empieza con los matrimonios. Haciendo matrimonios sólidos podemos hacer otras. Es como la base para que otras personas, teniendo matrimonio sólido, familia sólida, podemos entonces expandirnos más hacia los discipulados de hombres y todo eso. A través de esto, porque muchos hombres, la mujer viene al discipulado, pero el hombre lamentablemente no viene. Entonces se está haciendo el discipulado de mujeres y hombres como matrimonio para que el hombre tome las riendas de su responsabilidad ante Dios. Si no, hemos recibido la bendición de Dios de la salvación, pero ahí se quedó. Las mujeres vienen, los hombres no. La idea es que vengamos todos a discipularnos, prepararnos, porque ¿sabes qué? Tu pensamiento quizás no sea ir a otra iglesia a predicar, pero el de Dios sí. Quizás tu pensamiento no es de ponerte a discipular a un grupo de personas en ICO, pero quizás el de Dios sí. Quizás no, Dios quiere que fundemos una iglesia en Buenavista del Norte, donde no hay iglesia, y yo en Buenavista del Norte, no, yo no voy por ahí, y resulta que Dios tiene un plan para ti. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta esto. Nosotros somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios es comprado. Acuérdense esto, comprado, caro, pagado caro. El Hijo de Dios fue pagado muy caro. Por lo tanto, el Hijo de Dios, el que Dios redimió, compró. Redimir, no sé si ustedes saben qué significa. Comprar a cambio de un precio. Recuperar lo suyo a cambio de un precio. Esa es redención. Recupero lo que yo hice a cambio de... Yo pagué de nuevo por lo que yo hice. Y eso es redención. Y entonces cuando Dios te redime, le digo de todo corazón, hermano, no eres tuyo. Eres del que te compró. El plan es de él, no el plan mío. Eso hay que tenerlo en cuenta. El que ha aceptado a Cristo fue comprado por sangre, por caro. Y entonces ahora mi plan, yo puedo ir por libre ahora. Ahora hay que tomar en cuenta el que me compró, ¿no? Ahora tengo que tomar en cuenta su misión. Si no, estoy menospreciando la compra. Dice así, en el 26, ¿no? Sí. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, escucha esto, cristianos por primera vez. A partir de ahí, no fue aquí en Jerusalén, no, fue fuera de Jerusalén, donde se empezaron a llamar a la gente cristianos por primera vez. Y más o menos, ¿por qué? ¿Por qué le llamaron a ese grupo, a esa iglesia, ese montón de gente que estaban en todo el pueblo mirando? ¿Por qué le llamaron a ellos cristianos por primera vez? Porque Fue despectivo. Fue despectivo. Fue despectivo totalmente. Pero ¿por qué fueron despectivos? Es como decir, mira, estos son los cristianos. Lo llamaron despectivamente. Seguidores de Cristo. Seguidores. ¿Pero por qué? Porque reflejaban en sus vidas algo diferente. Algo diferente. Y la gente dice, oye, pero ¿y esta gente qué le está pasando? Estos son unos cristianos de esos que siguen a Cristo. Y despectivamente fue el nombre de cristianos por el resto del pueblo no cristiano. Entonces, mira, estos son cristianos, pero era porque veían actitudes diferentes, veían personas diferentes, veían personas cambiadas, vidas cambiadas, y la gente los identificaba. Y una pregunta que yo te hago, bueno, que me dijo Joan que lo dijera.
La verdad es que es pertinente, pertinente. Si a ti te ven ahora por un huequito así, te ven tu vida en la calle, dirían, ese es cristiano. ¿Qué opinas tú? Si alguien te ve así detrás y te ve cómo vives todo el día, dirían, ese es cristiano. Te dirían así de ti. Silencio sepulcral. Silencio. Silencio total. Diría, pero es verdad, ¿no? Dirían, oye, esos son cristianos de verdad. Yo sé que para vivir en santidad y vivir como Dios quiere no es fácil. Yo lo digo por mí. Y seguro a mí, seguro a todos. No es fácil. Pero estos allí, el gozo del Señor, el gozo, el Espíritu Santo, Dios estaba con ellos. Era una iglesia bendecida. Y la gente lo notaba. Tenemos que lograr que la gente note eso en nuestras vidas. Que la gente en la calle diga, ese es cristiano, ese es evangélico. Evangélico, me dijeron el otro día. Allá en Buenavista. Evangélico, este evangélico, que este es cristiano, este es del pueblo de Dios. Este no es igual a todo el mundo. Estamos llamados a eso. Ahí está, ahí está. Te estaban viendo tu actitud. Y esa actitud cristiana es la que hace que la gente diga, oye, este tío es diferente. Es diferente, no es como todo el mundo. Este es de la iglesia evangélica. Es cristiano. Y entonces qué bueno que por la calle nos digan, mira, estos son cristianos. Porque se note, porque se vea, porque tu vida. Ahora, hasta aquí el mensaje de hoy. Lo va a continuar el hermano Joan en la próxima semana, porque esta prédica, él va a continuar ahora cosas que acontecieron a partir de allí. Eso se lo dejo a él. Pero una cosa, llévate en el corazón. Llévate en el corazón. Si me ven por un huequito, dirán que yo soy cristiano. Que el Señor los bendiga.